Mi trabajo es vigilar a una mujer atrapada en una habitación. Hace 3 años estaba mirando anuncios clasificados de empleo locales en Internet cuando uno de los anuncios me llamó la atención, no por lo que decía, sino porque decía muy poco. Lo mejor que recuerdo es que el anuncio solo decía empleo disponible. Buen salario. Sin beneficios. Se requiere discreción. Luego incluía una dirección de correo electrónico y eso era todo. En ese momento estaba administrando una tienda de música, pero ya había comenzado a escuchar rumores de que cerraríamos dentro del próximo año y la probabilidad de un traslado a otra tienda era escasa. Había estado mirando ofertas de trabajo con tristeza durante los últimos días, pero esta fue la primera que se destacó, aunque solo fuera porque estaba aburrido y era extraño. Así que envié un correo electrónico. Media hora después recibí una respuesta en la que me indicaban que debía acudir a un edificio de oficinas en una zona elegante de la ciudad a una hora concreta para que me hicieran una evaluación. Fui, tras esperar unos minutos en el vestíbulo, me llevaron a una oficina donde me entregaron una serie de formularios y cuestionarios para rellenar. Los recogieron y me dijeron que se pondrían en contacto conmigo. Casi me había olvidado de todo el asunto hasta que un mes después recibí una llamada en la que me decían que había pasado a la segunda etapa del proceso de contratación. Me dieron una nueva dirección y una hora, y cuando llegué, esta vez era un bonito parque de oficinas diferente, a 30 kilómetros del primero, me recibió un hombre que se presentó como el señor Solomon. Me acompañó hasta una gran sala que contenía una silla y un escritorio. Sobre el escritorio había 2 monitores grandes, un teclado y un ratón, y una caja de metal atornillada con 2 botones de gran tamaño, uno rojo y otro verde. Me dijo que esta habitación era un modelo del lugar en el que trabajaría si aceptaba el trabajo. Describió el trabajo de la siguiente manera. Trabajaría 7 turnos de 6 horas cada semana. Mi trabajo sería sencillo. Llegaría al trabajo 10 minutos antes y entraría en una zona exterior que era como un vestuario. Tendría mi propio locker personal. Allí guardaría todas mis pertenencias y me pondría la ropa de trabajo que me proporcionaran. Nunca, bajo ninguna circunstancia, llevaría ningún objeto mío a la sala de vigilancia. Nunca, bajo ninguna circunstancia, llevaría conmigo ningún objeto de la sala de vigilancia. En cuanto a lo que debía hacer en la sala de vigilancia, me dijeron que el monitor de la izquierda mostraría constantemente una transmisión en vivo desde una cámara de alta definición en una ubicación remota. Mi trabajo consistía simplemente en mirar la cámara. Una vez por hora, me conectaría a la computadora conectada al monitor de la derecha y escribiría un breve registro describiendo cualquier cosa interesante que hubiera ocurrido en la última hora. No tendría bolígrafos, lápices ni papel, y nunca debería intentar tomar ningún tipo de notas escritas sobre el trabajo. En cuanto a los botones rojo y verde, el botón rojo solo debía usarse en caso de emergencia, es decir, si algo en el video o en mi espacio de trabajo requería ayuda externa. El botón verde debía presionarse si veía algo en la transmisión del video que fuera particularmente notable. Le diría a otras personas en algún lugar que, al menos en mi opinión, estaba sucediendo algo interesante. Solomon recalcó que, si bien se me dio la libertad de decidir cuándo usar este botón, debería pecar de excesivo y solo usarlo si ocurría algo de verdadera importancia. Señaló la cámara que había en el techo de la habitación en la que estábamos. Dijo que la habitación real sería la misma. Mi trabajo sería observado y que otras personas también estaban viendo la habitación en la transmisión de video. Dijo que yo solo era un recurso redundante en caso de que otros sistemas fallaran. Luego sonrió y me preguntó si sabía a qué se refería con redundancia. Asentí, intentando no mostrar mi irritación. No hablo muy bien con la gente, así que a veces piensan que soy tonta. No pasa nada. Que él piense eso si me paga lo suficiente. El sueldo era muy bueno, $35 la hora. Esto me preocupaba. Ya pensaba que se trataba de algún tipo de experimento psicológico o de un trabajo secreto del gobierno, lo cual me parecía bien. Pero, ¿esa cantidad de dinero por sentarme a mirar una pantalla? Mi madre siempre me decía que si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea, y esto me parecía demasiado bueno para ser verdad. Le pregunté si iba a hacer algo ilegal. Solomon se rió y dijo que no. Le pregunté si alguien iba a salir lastimado.
Nuevamente, negó con la cabeza. Dijo que la razón por la que pagaban tanto era porque necesitaban empleados que estuvieran motivados para ser profesionales y discretos. El trabajo que estaban haciendo era importante y, por diversas razones, no se podía hablar de ello. Si aceptaba el trabajo, tendría que firmar papeles en los que prometía que nunca hablaría de mi trabajo allí o podrían demandarme o encerrarme. Solo estoy rompiendo eso ahora debido a todo lo que ha sucedido. Así que acepté el trabajo y, como querían que empezara de inmediato, tuve que dejar la tienda sin previo aviso. Me sentí mal por eso, pero también estaba entusiasmado con el nuevo trabajo. Era mucho dinero y parecía un trabajo bastante fácil, aunque un poco aburrido. Estaba nervioso porque pensaba que había algo más, pero me dije a mí mismo que tendría que verlo. No tenía sentido acobardarme y desperdiciar una buena oportunidad porque dejé volar mi imaginación. Me dieron la ubicación del trabajo en sí, y cuando fui allí, me sorprendió que realmente fuera igual que la sala modelo que me habían mostrado con solo unas pocas diferencias. Había un vestuario por el que tenías que pasar para entrar en la sala de vigilancia y también había un pequeño baño adjunto a la sala de vigilancia real. La sala real tenía un pequeño enfriador de agua en la esquina, pero como no me permitían llevar nada conmigo, tenía que comer antes o después de cada turno. La mayor diferencia, por supuesto, era que los monitores estaban encendidos. El monitor derecho era simplemente una terminal en blanco y negro como las que se ven en las películas a veces. Podía escribir mis registros, pero no tenía internet para mirar ni nada parecido. El monitor izquierdo. Era un video de una habitación. Supongo que podría llamarse dormitorio, porque tenía una cama, pero también había muchas otras cosas, un televisor, un sofá y sillas, un par de mesas y mucho espacio vacío entre ellas. La cámara debía estar en lo alto de una esquina, porque podía ver prácticamente todo, excepto los muebles de los lados más alejados. Al principio, sin embargo, no me di cuenta de nada de eso. Todo lo que vi fue a ella. Parecía un poco mayor que yo y era muy bonita. Cuando la vi por primera vez, estaba acostada de lado en el sofá. Esa era la parte de la habitación más alejada de la cámara, pero la imagen era muy clara y podía ver que estaba durmiendo. Me encontré inclinándome más hacia el monitor para poder verla mejor y luego pensé en lo que estaba haciendo y me sentí avergonzada. Era como si la estuviera espiando. Un mirón, como solía llamarlo mi madre. No quería ser un mirón, pero tampoco quería ser tonto. Necesitaba pensarlo con calma. Fue un buen trabajo. Y no estaba haciendo nada malo, ¿verdad? No estaba lastimando a nadie. La mujer se veía bien y la habitación era agradable. Probablemente ella aceptó estar allí y todo es un experimento o algo así. Simplemente estaba exagerando. Así que me senté en la silla y comencé mi trabajo. No tardé mucho en comprender más. La mujer, a la que empecé a llamar Rachel, no estaba allí por voluntad propia. Nunca la vi herida, pero estaba claro que nunca salía de la habitación, salvo para entrar en lo que creo que es una zona de baño que mi cámara no podía ver. Bueno, nunca salía de la habitación por sí sola. Periódicamente, normalmente un par de veces a la semana durante mis turnos, entraban hombres y mujeres con trajes de aspecto extraño y la sacaban de la habitación. A veces se resistía, pero normalmente lo hacía con la cabeza gacha. Siempre la traían de vuelta, aunque las veces que no la traían durante mi turno eran las peores para mí. Me preocupaba por ella hasta que llegaba al trabajo al día siguiente y la veía en la habitación mirando televisión o pintando. Nunca parecía herida o tan molesta, excepto cuando se la llevaban, e incluso cuando peleaba, siempre eran amables con ella. Aún así, sabía que algo no iba bien. Consideré dejar el trabajo o pulsar el botón rojo y pedirle a alguien que viniera para obtener algunas respuestas o llamar a la policía y mostrarles lo que la cámara me estaba mostrando. Pero yo tenía miedo. Miedo de perder mi trabajo y de lo que esas personas podrían hacerme si renunciaba o los delataba. Solomon me había dicho cuando acepté el trabajo que parte de ser discreto era no hacer preguntas. Nunca me pedirían que hiciera más de lo que ya me habían dicho, pero nunca podría decirle a nadie lo que hice o vi, y nunca podría hacer preguntas sobre lo que estaba haciendo o por qué. Así que puse excusas. Todo era un experimento. Ella estaba loca o enferma y ellos estaban tratando de ayudarla. Ella estaba haciendo un trabajo igual que yo.
O si ella realmente estaba prisionera en algún lugar, al menos yo estaba observando para asegurarme de que estaba bien. Si alguna vez intentaban lastimarla, o si veía que ella realmente no quería estar allí, entonces podría conseguir ayuda. En cierto modo, me dije a mí mismo, estaba ayudando a protegerla al observar. No espero que le den mucha importancia a mis excusas. Yo tampoco las doy mucha importancia, especialmente ahora. Pero en mi defensa, cuando las cosas cambiaron, no las ignoré ni traté de justificarlas. Sabía que había que hacer algo. Rachel solía pintar 1 o 2 horas al día y parecía que siempre era durante mis turnos de tarde. La habitación no tenía ventanas, por lo que pude ver, pero supongo que usaba un reloj o el tiempo de su propio cuerpo para seguir una especie de horario. Siempre me gustaba verla pintar. Lo que estaba pintando siempre estaba orientado en la dirección incorrecta para que yo lo viera, pero podía ver su rostro mientras trabajaba. Siempre parecía tranquila y feliz cuando pintaba, y verla así, sonriendo serenamente de vez en cuando algo quedaba como ella quería, siempre me alegraba el día. Me di cuenta de que algo no iba bien cuando empezó a pintar con más frecuencia hace unas semanas. Su expresión era más centrada y seria, y había una tensión en sus movimientos que no estaba acostumbrada a ver. Al principio pensé que simplemente estaba intentando trabajar duro en algo y quería decirle que no se preocupara. Cada pocas semanas, los demás venían y sacaban los cuadros viejos de todos modos, trayendo una nueva pila de, creo que la palabra es lienzo. Pero no era solo que estuviera concentrada. Algo no iba bien. No parecía feliz y pintaba durante horas. En 3 días, había terminado 4 cuadros. Me había ido preocupando cada vez más al verla trabajar y, cuando terminó la 4ª, me encontré diciéndole que se detuviera y descansara un rato. Me había acostumbrado a hablarle al monitor, a hablarle a mi manera. Pero ella no se detuvo. En cambio, comenzó a mover los cuadros y a colocarlos en el respaldo y el asiento del largo sofá que estaba en el otro extremo de la habitación. Esta fue la primera vez que pude ver alguno de los cuadros. Incluso cuando los demás los sacaban, siempre parecían estar de espaldas a la cámara. Seguía preocupado por ella, pero también estaba feliz de ver finalmente algo en lo que había trabajado. Feliz y asombrado. Eran hermosas. Una era un hermoso bosque verde. Otra era un viejo pozo de piedra. Una tercera era una casa que se encontraba sola en una pequeña isla. La última era un cine de aspecto antiguo. Todas parecían sacadas de un sueño, con líneas de color que se mezclaban en el aire a su alrededor como hojas atrapadas por el viento. Solo cuando miré de cerca me di cuenta de que las líneas de color no eran aleatorias. Eran palabras. Fáciles de pasar por alto si no se miraba de cerca, y por sí mismas, no parecían significar mucho. Solo el fantasma de una palabra en algún lugar de cada una de las pinturas, fácil de perderse en todo lo demás que se mostraba. Me incliné hacia el monitor y entrecerré los ojos, tratando de leer las palabras. Entonces, mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras las entendía. Parpadeando y frotándome los ojos, miré de nuevo y las leí en voz alta en orden, de izquierda a derecha, el par superior y luego el inferior. Por favor. Ayuda. A mí. Tomás. Me aparté del monitor y me tapé la boca con la mano. No sabía qué hacer. No entendía cómo podía estar pasando todo esto. No era solo que ella estuviera pidiendo ayuda, aunque eso era una parte importante del problema. Pensé en la cámara que estaba sobre mí y aparté la mano de mi cara. Me di la vuelta y me senté en el escritorio, tratando de dejar de temblar, tratando de obligarme a respirar. Pensé en ello lentamente. Lo primero que pensé fue, ¿debería pulsar un botón? El botón rojo era para una emergencia. Si ella era prisionera o algo así y estaba tratando de escapar, podrían pensar que era una emergencia. Pero nadie había resultado herido, que yo supiera. Y creo que el señor Solomon quería reservarlo para algo que fuera como una emergencia policial o de ambulancia, no algo como esto. ¿Pero qué pasa con el botón verde? Esto fue definitivamente algo digno de mención. No solo que ella estuviera pidiendo ayuda, sino que me la estuviera pidiendo a mí. Me detuve un momento. No podía saber con seguridad si me estaba preguntando a mí. Había ido a la escuela con varios chicos llamados Thomas. ¿Era un nombre común? Pero,
¿Cuáles eran las posibilidades de que ella pintara ese nombre cuando yo trabajaba aquí? No quería parecer tonta, pero tampoco intentaba ser demasiado, ¿cómo se dice esa palabra? Mamá solía decirla cuando leía sus libros sobre ángeles. Escépticos. Yo tampoco quería ser escéptica. Tenía que creer que probablemente estaba destinado a mí. Y eso era algo que querrían saber. ¿Pero debería pulsar el botón verde? Mis manos se dirigían hacia la caja de metal que había sobre el escritorio, pero dudé. No me gustaba romper las reglas y me asustaba lo que pasaría si las rompía. Si realmente la tenían prisionera, entonces probablemente eran muy malas personas. Pero yo no lo sabía. Tal vez ellos eran buenos y ella era mala. Pero yo solo. Volví a mirar el monitor por primera vez desde que había leído esas palabras. Rachel ya estaba apartando los cuadros del sofá, como si supiera que había recibido el mensaje. Con un lienzo en cada mano, levantó la vista hacia la cámara mientras se movía por la habitación y sentí que me estaba mirando directamente. Se me encogió el pecho cuando aparté las manos de los botones. No creía que fuera mala. La había observado durante años. Sentía que la conocía, que sabría si era mala. Por extraño que pareciera, en cierto modo era mi amiga y yo iba a intentar ayudarla. Pasé el resto de mi turno intentando actuar con normalidad y pensando en qué hacer. Sabía que quienquiera que estuviera mirando podría haber notado las pinturas o haber visto cómo actuaba, pero no podía preocuparme por eso. Intentaría actuar con calma y pensar en cómo podía ayudarla. Las únicas personas que conocí relacionadas con este trabajo fueron un par de personas cuando rellené los formularios y luego el señor Solomon cuando me mostró la sala de modelos y me dijo el trabajo. No tenía forma de comunicarme con ninguno de ellos excepto a través de los botones. Mis cheques se depositaban electrónicamente y nunca me encontré con nadie más que trabajara en la sala de vigilancia. Ese pensamiento me hizo detenerme un segundo. Siempre había pensado que era extraño no encontrarme nunca con alguien cuando iba o venía, ni con la persona a la que reemplazaba ni con la que me reemplazaba a mí. Siempre había pensado que debía haber otras personas, incluso otras salas de vigilancia, y que simplemente nos programaban para que no nos encontráramos. Y seguía pensando que había otras personas. En parte, pensé que era porque parecía que no era la única persona que usaba mi sala de vigilancia. El dispensador de agua, el papel higiénico, el jabón, todo parecía consumirse más rápido de lo que creo que lo hacía yo sola. Si eso era cierto, tal vez podría averiguar quiénes eran y tal vez sería más seguro hablar con ellos que con la persona para la que trabajaba. Salí del trabajo a las 8 de la noche y, en lugar de ir a buscar algo de comer y volver a casa, di una vuelta en coche y aparqué en la misma calle que el edificio donde trabajaba. Nada había cambiado durante el rato que estuve dando vueltas, no había aparcado ningún coche nuevo ni nada parecido, y, si tenía razón, no enviaron a nadie para sustituirme hasta que estuvieron seguros de que me había ido de todos modos. Así que me senté y esperé. Estaba cansado y la calle estaba bastante vacía y aburrida, pero estaba demasiado emocionado y asustado para conciliar el sueño. Cada vez que pasaba un coche o alguien caminaba por la acera, me ponía tenso. Me imaginaba una camioneta o un todoterreno que se acercaba detrás de mí. Unos hombres que salían y me sacaban del coche, llevándome a algún lugar como el lugar donde tenían a Rachel para matarme o torturarme. Media docena de veces estuve a punto de ponerme en marcha y marcharme, pero cada vez pensaba en ella sola en esa habitación. No tenía a nadie más que yo para ayudarla, y tenía que intentarlo. 2 horas después, un hombre gordo y calvo se estacionó y comenzó a dirigirse hacia el edificio. Tan pronto como vi que pudo abrir la puerta y entrar, abrí la puerta de mi auto para ir a hablar con él. Luego me detuve. Necesitaba ser inteligente. No sabía dónde estaban, pero estaba seguro de que había cámaras ocultas en el vestuario y afuera del edificio. Si entro corriendo y me enfrento a ese tipo, sabrán con seguridad que estoy tramando algo. Suspiré de frustración, cerré la puerta y esperé hasta que terminara su turno. Consideré seguirlo como en las películas, pero tenía miedo de perderlo o de que llamara a alguien para pedir ayuda. Así que esperé hasta que regresara caminando a su auto después de un turno de 6 horas, con suerte lo suficientemente lejos como para que las cámaras no lo vieran. Y entonces conocí al hombre que llegué a conocer como Charles Jefferies. Oye,
Oye, hombre, ¿puedo hablar contigo un minuto? Me daba la espalda y solo agitaba la mano distraídamente sin levantar la vista. Lo siento, no tengo dinero. Que te vaya bien, se quedó paralizado mientras me miraba mientras hablaba. Oh, Dios. No. No. Tienes que salir de aquí, chico. No se nos permite hablar. Me di cuenta de que estaba asustado, pero no podía arriesgarme a dejarlo ir todavía, no después de todo esto. Me acerqué y empujé la puerta para cerrarla mientras él intentaba entrar en su coche. Entonces, ¿sabes quién soy? Intenté no sonar maliciosa, pero podía percibir lo enojada que estaba en mi voz. Tiró de la puerta de nuevo, pero yo seguía sosteniéndola y yo era más fuerte que él. Después de un segundo tirón, más débil, se dio la vuelta, con el rostro tenso y con aspecto cansado. Sí, sé quién eres. Trabajas aquí igual que yo. Y te digo que no se supone que hablemos. No se supone que nos veamos, nunca. Fruncí el ceño. El señor Solomon nunca me dijo eso. Nunca dijo que fuera una de las reglas. El hombre negó con la cabeza. Señor Solomon. Sí. Bueno, hay muchas reglas que no te dicen. Apuesto a que no te dijeron lo que ibas a ver antes de empezar, ¿verdad? Cuando bajé la mirada, continuó. Sí, yo tampoco. Llevo 10 años en este trabajo. He visto a otras personas ir y venir, normalmente porque rompieron alguna de esas reglas que nunca mencionaron. La única razón por la que sigo aquí es porque mantengo la cabeza gacha y la boca cerrada. Me señaló con el dedo. Deberías hacer lo mismo, si no es demasiado tarde ya. Sentí que se me formaba un nudo en el estómago. ¿Demasiado tarde? El hombre se frotó la cara. Chico, ¿crees que no saben qué estamos hablando? ¿Crees que pasa algo que ellos no sepan? Miró hacia el edificio, con una mirada de tristeza y miedo en sus ojos. Diablos, por lo que sé, ya nos has matado a los dos. Sacudió la cabeza, me empujó hacia atrás y comenzó a abrir la puerta. De cualquier manera, ya no quiero correr riesgos. Tienes que dejar de hacer preguntas y simplemente hacer tu trabajo. Es mucho más saludable. Dicho esto, se subió a su coche y cerró la puerta. Esta vez no intenté detenerlo. Aunque ya me preocupaba lo que me estaba diciendo, oír que lo confirmaba me paralizó. ¿Cuál era exactamente mi plan? Probablemente él no sabía más que yo, y aunque lo supiera, ¿qué podía hacer yo con lo que me dijera? Caminé de regreso a mi auto con el corazón apesadumbrado. Todavía tenía miedo, pero más que eso, estaba triste y avergonzado. Quería ayudar a Rachel, pero no estaba seguro de cómo. No me rendiría, pero mientras conducía de regreso a mi departamento, no podía pensar en qué debería hacer a continuación. Esto no era una película. Yo no era un héroe. Y las únicas ideas que me quedaban eran ir a la policía, que podría estar controlada por quien fuera para quien yo trabajaba, o tratar de obtener pruebas de que ella estaba prisionera yo mismo. Mientras aparcaba el coche y entraba en mi edificio de apartamentos, tomé una decisión. A menos que se me ocurriera algo mejor durante la noche, haría ambas cosas. Al día siguiente rompería la regla de no llevar nada dentro. Utilizaría mi teléfono para grabar un video de la sala de vigilancia, de Rachel y de cómo estaba atrapada en algún lugar, y de mí contando todo lo demás que sabía. Y lo enviaría por correo electrónico a todos los periódicos, sitios web y canales de internet que se me ocurrieran. Después iría a la policía y les daría una copia también si lograba aguantar tanto tiempo sin que me atraparan. Tal vez si hacía todo eso, incluso si me atrapaban, alguien ayudaría a Rachel. Estaba llena de preocupación y temor ante la idea de resultar herida o muerta. Una parte de mí me decía que debía hacer lo que me decían y esperar que todo desapareciera. Pero no podría vivir conmigo misma si lo hacía. Incluso si cometía un error, sentía que tenía que intentarlo. Estaba tan preocupada que no escuché a la persona que se acercaba por detrás cuando abrí la puerta de mi apartamento. ¿Tomás? Me di la vuelta y sentí que mis piernas se debilitaban mientras me tambaleaba hacia atrás contra la puerta. Tenía que estar soñando o loca. Me agarré del pomo de la puerta para apoyarme mientras miraba a la mujer que tenía delante. No podía ser ella, pero de alguna manera lo era. Dudó un momento antes de sonreír. ¿Así me llamas? Me gusta.
pero en realidad mi nombre es Melanie. Sentí que mi rostro se sonrojaba. Por supuesto, su nombre no era Rachel. Era algo que había inventado en mi cabeza. Aún así, mi vergüenza no podía seguir el ritmo de mi confusión y alegría. ¿De verdad eres tú? Ella asintió. Sí, soy yo. Rachel. Melanie gruñó cuando di un paso adelante y comencé a abrazarla. Riendo, ella me devolvió el abrazo por un momento, pero luego me susurró al oído, Thomas, tenemos que hablar, ¿y no aquí afuera podemos entrar? Me separé y asentí, secándome los ojos mientras intentaba terminar de abrir la puerta con mano temblorosa. Mi corazón latía con fuerza y todavía me sentía como si estuviera en un sueño extraño y maravilloso, pero cuando entramos y nos sentamos en el sofá de mi sala de estar, me obligué a concentrarme en la pregunta más importante que tenía. ¿Cómo? Melanie seguía sonriendo cuando nos sentamos, pero ahora parecía preocupada y triste. Thomas, eso es lo que estoy aquí para decirte. Las cosas no son como tú crees. Nunca lo han sido. Fruncí el ceño y una nueva línea de miedo atravesó mi neblina de felicidad. ¿Qué quieres decir? Se sujetó el puente de la nariz por un momento, mirando hacia abajo como si estuviera tratando de averiguar cómo decir lo que fuera que tuviera que decir. Thomas, eres parte de un experimento psicológico. He sido parte de él por más tiempo que tú como uno de los actores, y todavía no conozco todos los detalles. Estoy bastante segura de que lo dirige alguna agencia gubernamental, y sé que están invirtiendo mucho dinero y tiempo en ello, pero ¿por qué razones? De eso no estoy tan segura. Me di cuenta de que me estaba retorciendo las manos. No, eso no estaba bien. No podía estar bien. Era algún tipo de truco. Melanie continuó, lo que sí sé es que te están vigilando como sujeto a largo plazo. Han construido todo un escenario en el que haces un trabajo secreto vigilando a alguien, a mí, que parece que podría estar atrapado. Te dan instrucciones y una forma de tomar decisiones. Tienes botones o algo entre lo que puedes elegir, ¿no? Asentí débilmente, con la lengua pegada a la garganta. Sí. Uno rojo. Y uno verde. Suspiró y asintió. Creo que están probando cuánto obedecerás. ¿Qué decisiones tomarás en función de tu moral, tu inteligencia y tu miedo? Es interesante, o al menos eso pensé cuando me uní por primera vez hace 6 años. Nunca me han dado oficialmente muchos detalles, solo la idea general. Pero la gente habla. Los otros actores y yo, a veces escuchamos cosas y chismorreamos. Sonrió con tristeza. Eso es lo que hizo que comenzara a sentirme mal. Lo interrumpí. ¿Otros actores? Melanie abrió mucho los ojos. Oh, mierda, sí. Lo siento. Creo que todavía lo llaman señor Solomon. Y hay otros también. Cuando me quedé mirándola, continuó. De todos modos, durante mucho tiempo fue solo el trabajo normal, ¿verdad? Paso 6 horas al día actuando como si fuera una chica atrapada, principalmente fingiendo que estoy pintando o viendo la televisión. Ya sabes, cosas aburridas. No pude evitar interrumpirlo de nuevo, odiando el temblor dolido en mi voz. ¿Fingiste la pintura? ¿No estás pintando realmente esos cuadros maravillosos? Ahora Melanie parecía avergonzada. No, lo siento. No sé pintar nada. Aunque canto bastante bien. Intentó sonreír, pero vaciló. Extendió la mano y me tocó el brazo. Por eso siempre tienen los cuadros girados para que no los puedas ver. Ya están hechos de antemano. Todo lo que ves son algunos lienzos en blanco y, bueno, cuando quieren que te muestre algo. Su expresión se ensombreció a medida que continuaba. Por eso tuve que romper las reglas y contactarte. Cuando empezaron a hacer este juego mental de mensajes ocultos, me preocupé. Me preocupaba que te lo tomaras demasiado en serio. Que pudieras lastimarte, o incluso lastimarte a ti mismo. Tan pronto como terminaste tu turno esta noche, hablé con uno de los chicos del departamento de video. Me contó cómo reaccionaste. Me mostró que todavía estabas estacionado en la calle del edificio. Conduje hasta allí, el juego de dormitorio está en un edificio fuera de la ciudad. Te vi sentado en tu auto y casi me acerco a ti en ese momento, pero tenía miedo de que me atraparan y me despidieran. Así que aparqué y esperé hasta que pude seguirte a otro lugar y hacerte saber que estaba bien.
Ella parpadeó para contener las lágrimas. Me avergüenza decir que estuve a punto de irme un par de veces. No quiero perder este trabajo y traté de convencerme a mí misma de que estarías bien después de un día o dos. Podría lograr que cambiaran el guión lo suficiente para que sintieras que yo estaba bien y no te preocuparas demasiado. Sentí que un calor furioso crecía en mi pecho. Bueno, eso es muy amable de tu parte. Ella levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Lo sé. Soy una mierda. Lo siento mucho. Fui egoísta y cobarde, pero en realidad no me fui. Y luego, cuando vi a Charlie salir del edificio y te vi corriendo para hablar con él, supe que estaban empeorando las cosas. ¿Y Charlie? Melanie puso los ojos en blanco con frustración. Mierda, sí. Lo siento. Charlie Jefferies. Es otro actor. En una versión anterior del experimento, interpretó al señor Solomon, pero decidieron que no era lo suficientemente aterrador, así que ahora suele llevar uno de los trajes. De hecho, lo ha hecho muchas veces para tu versión, pero no puedes reconocerlo debajo de todo ese atuendo que llevan. Seguí doblando y desenrollando las manos sobre mi regazo. Era demasiado. Me sentía como una bola de pinball que oscilaba entre la ira y el alivio, la vergüenza y la confusión. Entonces todo eso que me dijo, todo eso fue solo para asustarme, para ver cómo reaccionaba. Ella asintió mientras sollozaba y se limpiaba la nariz con el dorso de la mano. Sí, lo siento. Por eso sabía que no podía esperar más para decírtelo. Podía ver lo preocupada y asustada que estabas al volver a tu auto. Retiré mi brazo de su contacto. Bueno, gracias, supongo. Al menos me detuviste antes de que fuera a la policía y pareciera un chiste frente a ellos también. Solo quería que se fuera, que sus ojos compasivos y compasivos se apartaran de mí. Gracias por pasar y dejarme saberlo. Intenté que mi voz sonara dura e insensible, pero en cambio salió llorosa. Me puse de pie, me alejé de ella para que no pudiera verme mientras comenzaba a llorar. Si no te importa, yo, necesito tiempo para pensar en todo. Es mucho. Pasó un momento y luego su mano estaba sobre mi hombro. Thomas, no tienes nada de qué avergonzarte. Son muy buenos en lo que hacen. Todo lo que hiciste fue lo que creíste que era correcto. Porque eres un buen hombre. Me encogí de hombros. Pensé que estabas en problemas y quería ayudarte. Me giró suavemente hacia ella y, cuando levanté la vista, sonrió y volvió a sorber por la nariz. Lo sé, pero debes tener en cuenta que la mayoría de las personas no habrían intentado ayudar. No cuando eso significaba renunciar a su trabajo o arriesgarse de esa manera. No por un extraño. Me sequé la cara mientras miraba hacia otro lado. Bueno, todavía me siento tonta, pero me alegro de que no sea real. Me alegro de que estés bien. De que los dos lo estemos. Hice una pausa y volví a mirarla a los ojos. Estamos, ¿no? A salvo, quiero decir. Ella dudó antes de asentir. Sí, creo que sí. Como dije, tienen mucho invertido en lo que sea esto, y el hecho de que estén dispuestos a llegar tan lejos contigo me hace dudar, pero nunca he visto señales de que alguien salga lastimado. Creo que lo peor que podría pasar es que uno o ambos terminemos despedidos. Sentí que mi cara se ponía roja otra vez. Oh, no te preocupes por eso. Voy a dejarlo mañana. Finalmente podré tocar sus malditos puntos débiles. Tal vez a ambos. Empecé a sonreír, pero luego vi la expresión en el rostro de Melanie. Thomas, por favor no hagas eso. No creo que nos hagan daño, pero si te marchas y te vas, se darán cuenta de que he hablado contigo. No creo que nos vigilen todo el tiempo, pero no sé qué pueden averiguar. Ya sabes, rastreando teléfonos móviles, satélites espía, lo que sea. Estoy corriendo un gran riesgo solo por estar aquí y no quiero que se enteren. Me alejé un paso de ella. Entonces, ¿quieres que te sigan pagando por engañar a gente como yo? Ella extendió la mano y agarró mi mano derecha. La había estado apretando inconscientemente y se relajó con su toque. No, no quiero hacerlo. Pero no esperaba esto. ¿Cómo ha cambiado el experimento, poder conocerte en persona? No puedo hacerlo a largo plazo, pero un mes o dos más para ahorrar dinero, ahora que estás involucrado y ya no te asustará ni te dolerá. Ella sonrió.
Eso puedo hacerlo. Eso podemos hacerlo los dos. Podemos seguir como siempre, tomar un poco más de su dinero, y luego uno de nosotros puede renunciar. El próximo mes, el otro puede, ¿qué te parece? Me encogí de hombros, inseguro. Tenía algo de sentido y, una vez que me hubiera calmado, probablemente tendría más. Me dio un apretón en la mano. Y cuando todo esto termine, quiero conocerte mejor. Sé que he estado desempeñando un papel, pero, en general, me has estado observando a mí todo este tiempo. Creo que es justo que yo también pueda verte más a ti. Se sonrojó. Suponiendo que eso te interese. Sentí que mi mano se ponía húmeda en la suya mientras mi estómago se agitaba. Bueno, quiero decir, sí. Sí, realmente me gustaría eso. Tragué saliva y añadí, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para volver a vernos? Melanie me sonrió. Trabaja otro mes más o menos. Ahorra lo que puedas. Y luego renuncia. Esperaré otras 2 o 3 semanas y luego haré lo mismo. Y luego, levantó la vista hacia el techo mientras reflexionaba sobre ello por un momento, y me sorprendió nuevamente lo hermosa que era, incluso si era un poco diferente en persona de lo que había imaginado. Dentro de 3 meses nos encontraremos aquí mismo. Iré a tu casa y podremos comenzar a conocernos mejor, ¿qué te parece? Le devolví la sonrisa y asentí. Eso suena genial. Cuando se fue un par de minutos después, una parte de mí odiaba verla irse, pero otra parte se sentía aliviada. Estaba tan agotada y, aunque estaba tan feliz de que ella estuviera bien y de que finalmente nos hubiéramos conocido, me sentía como el cable quemado de una bombilla vieja. Necesitaba tiempo a solas. Tiempo para pensar y calmarme y, sobre todo, tiempo para descansar. Ni siquiera recordaba haberme quedado dormida y, cuando me desperté, me di cuenta de que mi alarma había estado sonando durante más de 30 minutos. Me levanté de un salto y corrí para llegar a mi turno en el trabajo. Mientras ella se iba, Melanie había vuelto a insistir en que debíamos actuar exactamente igual. Eso significaba no asustarnos, pero también significaba no actuar como si todo estuviera bien. Si de repente no mostraba signos de estar preocupada por ella, eso también les haría darse cuenta. Se lo prometí y se fue después de un breve abrazo y un beso. Al recordarlo ahora, a través de la neblina de mi cansancio de la noche anterior, parecía un sueño. Aún así, entré en la sala de vigilancia con el corazón mucho más ligero. Ya no tenía que preocuparme ni sentirme culpable por no haberla ayudado, y me sentía satisfecho de haber podido engañar finalmente a la gente que me había engañado durante tanto tiempo. Además, en 3 meses acabaría con este lugar y podría volver a ver a Melanie. En persona, al menos. Porque pude verla en la transmisión de video tan pronto como llegué al trabajo. Estaba dormida cuando llegué y me pregunté si estaría tan cansada como yo todavía me sentía. Cuando se despertó más tarde y comenzó a leer un libro, me di cuenta de que estaba empezando a sonreír y tuve que detenerme. Debería seguir preocupándome por actuar, no por sonreír como si estuviera enamorado. Tenía que hacerlo mejor para que Melanie no se metiera en problemas. 1 hora más tarde, más o menos, empezó a trabajar en otra de sus pinturas. Al observar su trabajo, me sorprendió lo real que parecía todo. Era difícil ver todo desde mi ángulo, pero habría jurado que tenía pintura en esos pinceles y que realmente estaba pintando lo que había en el lienzo. Me sentí orgulloso de ella. Realmente era una gran actriz. No solo no la vi dar ninguna pista de que nos habíamos conocido o hablado, sino que realmente parecía diferente en la habitación que en mi apartamento. Supuse que eso era lo que había querido decir con interpretar un papel. Estaba a punto de terminar mi turno y, aunque odiaba dejarla, tenía que admitir que estaba listo para dormir un poco más. Tratar de controlar mis reacciones durante todo el día había sido agotador y temía las próximas semanas. Pero luego me di cuenta de que había terminado de pintar. Esperaba que simplemente se fuera a hacer otra cosa, pero en lugar de eso, tomó el lienzo por los bordes y lo llevó con cuidado al sofá. Su cuerpo le bloqueó al principio, pero luego se hizo a un lado. Era un cuadro de un árbol enorme. La corteza era de un rojo oscuro, con un tronco enorme y retorcido que se dividía en una docena de ramas. Esas ramas estaban cubiertas de hojas de un verde tan intenso que casi me recordaban a nubes de tormenta más que a la copa de un árbol.
Como todos los cuadros, me sentí conmovida por él, incluso ahora que Melanie me había dicho que ella no los pintaba. Las imágenes en sí mismas, combinadas con los colores y los pequeños detalles, eran realmente asombrosas. Igualito a este. Si te fijabas bien, podías ver que había varios mirlos pequeños en las ramas del árbol. Era curioso, pero casi parecían. Casi parecía como si estuvieran hechos de palabras. Sentí que el corazón me latía con fuerza y me obligué a mantener la calma. No tenía sentido hacer tonterías. Sabía que todo era un juego y que solo tenía que seguir desempeñando mi papel un poco más. Aún así, ni yo preocupado querría saber qué decían las palabras, así que bien podría intentar leerlas. Entrecerré los ojos y seguía los pájaros de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Eso. Chica. No es. A mí. Aparté la mirada del cuadro y vi a Rachel mirándome fijamente. Parecía aterrorizada. Tenía que hacer algo y tenía que hacerlo ahora mismo. Si Melanie era una impostora, eso significaba que debían haberla enviado. Y si la habían enviado, eso significaba que lo sabían. Sabían acerca de los mensajes en su pintura. Sabían que yo hacía preguntas. Y sabían que no había presionado ningún botón durante nada de eso. Sentí que el pánico y el miedo me subían por el pecho y me costaban respirar. Me puse de pie y empecé a caminar de un lado a otro, mirando periódicamente el monitor para ver si Rachel podía ayudarme, decirme qué tenía que hacer a continuación. Pero ella se había acostado en su cama. Era difícil saberlo con seguridad porque estaba de espaldas a la cámara, pero creo que estaba llorando. No, necesitaba arreglarlo. Sacarla de allí. Y si no tenía un plan mejor, tendría que seguir con el que ya tenía. Sintiendo la mirada dura de la cámara del techo sobre mí, fui hacia la puerta y volví al vestuario. Mi teléfono estaba en mi casillero y, después de equivocarme con la combinación la primera vez, abrí la puerta y lo saqué. Lo agarré con fuerza y traté de sostenerlo a mi lado con indiferencia, pero sabía que no tenía mucho sentido. Si lo sabían todo, no iba a poder ocultar nada. Solo tenía que intentar ser rápido, enviar algún tipo de mensaje a las personas que pudieran ayudar a Rachel antes de que llegaran a mí. Abrí la cámara del teléfono cuando volví a entrar en la sala de vigilancia y presioné el botón de grabación. Hizo un pequeño pitido y, una vez que estuve seguro de que estaba grabando, encendí la cámara. Mi nombre es Tommy. Thomas Calhoun. Y mi trabajo es vigilar a una mujer atrapada en una habitación. Esto no es una broma ni una película ni lo que sea. Esto es real. Durante 3 años mi trabajo es sentarme en esta habitación. Moví la cámara lentamente por la habitación, observando la puerta del baño, el dispensador de agua, el escritorio con los monitores, el teclado y la caja de botones, y ver un video de una mujer encerrada en un dormitorio en algún lugar. Me acerqué al escritorio y me aseguré de que el monitor que mostraba a Rachel estuviera nítido y enfocado. Al principio no sabía que esta mujer era una prisionera, o me engañé a mí mismo pensando que no lo era porque el dinero era bueno. De cualquier manera, ahora sé que lo es. Ella está en peligro y yo también. Después de mirarla en video unos segundos más para asegurarme de que se pudieran ver todos los detalles, volví a enfocarme a mí mismo. Tenía que apurarme, o el video podría ser demasiado grande para enviarlo rápidamente. Trataba de mantener la calma, pero sentí que se me saltaban las lágrimas a medida que avanzaba, e hice todo lo posible para que mis palabras fueran claras. Por favor, ayúdenla. No sé dónde está. No sé quién la tiene, porque no sé para quién trabajo realmente. Pero son malas personas y ella no está a salvo. Todo lo que sé es que trabajo en un edificio censurado, justo en las afueras de San Antonio. Según las reglas de NOSLEP, para que quede claro, esta dirección no es real. Solo sé los nombres de otras 2 personas relacionadas con este lugar. El hombre que me contrató, el señor Solomon. Y un hombre que podría tener un trabajo como el mío. Charlie Jeffes, no, Jefe 10, creo. No sé si son personas reales, quiero decir, no sé si esos son sus nombres reales. Por favor. No estoy loco. Sé cómo suena esto. Solo ven aquí, mira la habitación. Averigua dónde está y ayúdala. Y
Oí el sonido apagado de la puerta exterior que se abría hacia el vestuario y busqué frenéticamente en el teléfono para detener la grabación. ¿Cómo lo envío? Oh, no, ¿cómo lo hago? Ahí está. Presioné el botón para compartir y sentí que me invadía un nuevo pánico. ¿A quién debería enviárselo? Solo tenía un puñado de contactos y los seleccioné a todos. Tal vez al menos uno de ellos se lo tomaría en serio y buscaría ayuda. Cuando escuché que la puerta de la sala de vigilancia se abría detrás de mí, presioné enviar. No está conectado al servicio de datos ni a Wi-Fi. Vuelva a enviar el mensaje cuando esté conectado. ¿Qué? No, 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 no. Me di vuelta y vi al señor Solomon entrar en la habitación. Estaba flanqueado por dos hombres grandes con trajes oscuros que parecían guardaespaldas o algo así. Levantó un dedo y lo movió hacia mí. Aquí no hay servicio, Thomas. Pero tú nunca deberías necesitar servicio aquí, siempre y cuando sigas las reglas. Me llevaron con facilidad. Intenté llegar al baño y cerrar la puerta, pero los dos guardias me detuvieron y me tiraron al suelo. Me pusieron, ¿cómo se llaman?, bridas en las manos y los pies y me pusieron una bolsa negra en la cabeza. Luego me sacaron de la habitación y me sentí como si me hubieran metido en la parte trasera de una camioneta que fue detenida justo frente al edificio. Estaba acostada sobre lo que parecía una alfombra fina y con un olor extraño que cubría una capa de metal duro debajo. Oí que alguien subía a la camioneta conmigo y pregunté a dónde íbamos. Si podían llevarme y dejar ir a Rachel. Se escuchó una breve risa en mi cabeza y luego la voz del señor Solomon mientras me decía que me lo explicaría todo cuando llegáramos a nuestro destino. Por ahora, dijo, necesitaba relajarme. Era un viaje largo y necesitaría descansar. Quise decir algo más, pero sentí un dolor agudo en el cuello. Me habían apuñalado, o, no, me habían inyectado algo. Me sentía muy extraño, pero tenía que permanecer despierta. Tenía que intentar escapar, tenía que... Hola de nuevo, Thomas. Parpadeé mientras miraba a mi alrededor. Tenía la boca seca y me dolía la cabeza, pero por lo demás me sentía bien. Ya no estaba atado, sino recostado sobre una mesa acolchada como la que había visto cuando fui al médico. Pero no era el consultorio de un médico. La habitación era grande y, además de la mesa acolchada, había una cama pequeña, un escritorio con un monitor de computadora y un par de sillas. Sentado en una de esas sillas estaba el señor Solomon. Me levanté lentamente, parpadeando. ¿Dónde está? ¿Rachel está bien? El hombre sonrió. Eres realmente especial, Thomas. Intenta ser el héroe, aunque no sepas muy bien cómo hacerlo. Lo respeto. Se lamió los labios y se inclinó ligeramente hacia adelante. De hecho, lo respeto tanto que he decidido empezar nuestra nueva relación con toda la honestidad que me permitan. Algunos de mis colegas no están de acuerdo con este enfoque, pero ¿sabes qué? Que les jodan. Este es mi proyecto y creo que mereces saber qué está pasando. Se puso de pie, luciendo más serio, levantando la pistola que había estado sosteniendo casualmente en su regazo. Pero antes de entrar en detalles, ¿te gustaría ver a Rachel? Me deslicé fuera de la mesa y asentí mientras me recuperaba de la caída. Mis piernas todavía estaban temblorosas por lo que me habían dado, pero apenas me di cuenta. Sí, por favor. Déjame verla. La verdadera ella. El señor Solomon soltó una risita y señaló una puerta cercana. Sí, la realidad siempre es lo mejor. Ella está ahí, en la habitación de al lado. Me abrí paso a trompicones, mis piernas mejoraron a medida que caminaba, y cuando agarré el pomo de la puerta, giró fácilmente. Esperaba que la puerta condujera a su dormitorio, pero en cambio se abrió a otra habitación muy parecida a la que había visitado, aunque las cosas que había dentro eran diferentes. Máquinas extrañas llenaban las paredes, y en el fondo de la habitación había un gran acuario. No lo sabía. Era un gran cilindro más alto que yo, y estaba lleno de algún tipo de líquido gris. Había una forma en ese líquido. Adelante, Thomas. Siéntete libre de ir a echar un buen vistazo. Te lo has ganado. Sentí que se me encogía el estómago con más fuerza ante las palabras del señor Solomon y la maldad que había en ellas. Volví a sentir las piernas pesadas, pero esta vez no era por las drogas. Me acerqué arrastrando los pies y vi que la figura era una persona.
O, no al menos un cuerpo, porque con solo mirarlo estaba claro que la persona estaba muerta. Estaba muy bien conservada, pero podía ver que la piel colgaba mal y parecía hinchada en algunos puntos. Oh, Dios, no, no, no. Su cabello, que había estado flotando como algas frente a su cara, se alejó cuando llegué al cristal y pude ver a Rachel mirándome. Asesino. Me volví hacia Solomon y empecé a correr hacia él cuando me disparó. De repente, estaba en el suelo convulsionando mientras él se acercaba. No te preocupes, Thomas. No te matará. Solo te impedirá moverte mucho durante un rato. Escuché más pisadas mientras mi cuerpo comenzaba a quedarse quieto. Levántalo y llévalo a la otra habitación. Apenas podía sentir nada mientras me llevaban de vuelta a la mesa acolchada y me pusieron en posición sentada. Esta vez me sujetaron con correas, pero supuse que era más para no caerme, porque no podía mover nada más que la cabeza, y ni siquiera eso un poco. Apenas podía ver nada por el llanto, pero reconocí la figura borrosa de Solomon sentado frente a mí. Antes de que preguntes, bueno, cuando puedas volver a preguntar algo, sí, esa es Rachel. No es una falsa Rachel, no es una tonta, ni una especie de truco. Como dije, el tiempo de los trucos ya pasó. Ahora es el momento de la verdad. Frunciendo el ceño ligeramente, continuó, Thomas, comprendo que mostrarte eso, mostrarte su cuerpo de esa manera, puede parecer muy cruel. Puede que me odies por ello ahora mismo. Lo entendería si lo hicieras. Pero me llamaste asesino y, al menos en este contexto específico, creo que es injusto, porque no maté a Rachel. En realidad, solo llevo 7 años en este aspecto del proyecto. Señaló la puerta que estaba detrás de él. Y Rachel lleva muerta más de 8 años. Sentí que mis ojos se abrían como si pertenecieran al cuerpo de otra persona. Eran más mentiras. Más trucos. Todo. Oh Dios, tenía que ser así. ¿Sabes lo que es la visión remota? Puso los ojos en blanco. Lo siento, pero no puedes hablar ahora mismo. Supongo que no lo sabes. La visión remota es un término amplio que designa la capacidad de ver cosas que están muy lejos de ti físicamente, de saber cosas que no deberías poder saber a través de tus 5 sentidos normales. Algunos la describen como una capacidad psíquica, aunque hay varias escuelas de pensamiento sobre cómo y por qué funciona. Sus ojos se clavaron en los míos con intensidad. Porque funciona, Thomas. Varios gobiernos y organizaciones privadas lo han estudiado durante mucho tiempo, y aunque públicamente siempre se lo ridiculiza como pseudociencia y superstición tonta, la realidad es que algunas personas tienen la capacidad innata. Eso significa que les resulta natural, de alguna manera, ver otros lugares. Rachel era una de esas personas. Entró en el programa cuando tenía 17 años. Tras haber sido identificada a través de un proceso de selección presencial que se llevó a cabo como una prueba psicológica que pagaba bien a los participantes en un momento en que Rachel buscaba ganar algo de dinero. 3 meses después de ser identificada como una buena candidata, la contrataron y, después del periodo de adaptación inicial, se convirtió en un activo en gran medida obediente que rápidamente ascendió a la cima de nuestro grupo de talentos. Solomon cruzó las manos sobre las rodillas. Sé que te preocupabas por ella, Thomas, así que creo que vale la pena compartir esto. A Rachel nunca la trataron mal, aparte de su confinamiento y alguna prueba ocasional que fue levemente desagradable. No, todos la apreciamos. Tenía un talento enorme, no solo como observadora a distancia, sino como artista. Así era como transmitía lo que veía, ¿comprendes? Entraba en un estado casi de trance cuando pintaba, y cuando terminaba, nos daba una pintura de imágenes y palabras que proporcionaba. Bueno, era información muy valiosa. Se rió entre dientes. Si alguna vez te lo preguntaste, esa es la razón por la que siempre se tuvo tanto cuidado de que las pinturas nunca se mostraran a la cámara. Mientras se tocaba los pantalones, continuó, Rachel tenía tanto talento que la seleccionaron para un nuevo programa que pensamos que podría mejorar o alterar en gran medida su capacidad. Introdujimos algo extraño en su cuerpo. Al principio, nada parecía cambiar. En todo caso, la precisión de su visión remota estaba disminuyendo, lo que era un problema para nosotros y para ella.
Pero entonces nos dimos cuenta de que estábamos interpretando mal las nuevas pinturas. Ella podía ver con más claridad que nunca, ya no estaba atada únicamente a los acontecimientos actuales. Ahora su vista trascendía el tiempo. Hizo una pausa y me di cuenta de que estaba disfrutando contándonos la historia. El cabrón se lo estaba pasando bien, haciendo una pausa para hacerlo más dramático. Lo mataría, joder. Aunque esto hizo que algunas de sus pinturas fueran menos útiles de inmediato, se volvieron mucho más valiosas a medida que pudimos descifrarlas. Durante un tiempo, parecía que todo estaba funcionando mejor de lo que habíamos esperado. Sus labios se apretaban. Y entonces, un día, ella le mostró un cuadro a la cámara. Decía, por favor, ayúdame, Thomas. Esto inmediatamente hizo saltar todo tipo de señales de alerta. Ella sabía que no debía mostrar pinturas a la cámara, y ahora estaba tratando de comunicarse con alguien. No interrumpimos su rutina, pero comenzamos una investigación intensiva para averiguar con quién estaba hablando. ¿Era uno de sus controladores, uno de los técnicos, alguien de su vida pasada? Pero no hubo nada que cuadrara. Solomon se reclinó en su silla y una expresión de orgullo se dibujó en el rostro de Solomon mientras continuaba. Yo fui el primero que sugirió la idea de que ella, intencionalmente o no, consciente o inconscientemente, estaba viendo y hablando con alguien en el futuro. Yo todavía era un consultor externo en ese momento, pero en ese momento ya teníamos más comportamientos extraños por parte de ella, incluido el segundo cuadro con mensaje, esa chica no soy yo. Mi teoría tenía algo de sentido, pero muy pronto se topó con un obstáculo mayor. La introducción del material extraño no había sido tan fluida como esperábamos, a pesar de que llevaba casi 3 años estable desde que se lo implantaron. Ya fuera por el creciente estrés y el malestar emocional o simplemente por el paso del tiempo, de repente empezó a deteriorarse. Su obra se volvió más errática y difícil de entender a medida que su cuerpo comenzaba a decaer. Estábamos vigilando de cerca su salud, pero no importaba. 5 días después de que pintara, esa chica no soy yo, sufrió un paro cardíaco y murió. De forma un tanto inexplicable, no pudimos reanimarla. El hombre suspiró. Fue una gran pérdida y requirió ajustes en mi teoría. Basándonos en todo lo que sabíamos, todavía tenía sentido que ella estuviera hablando con alguien. Alguien con acceso a la señal de la cámara y muy probablemente alguien llamado Thomas. Si Thomas estaba viendo esa señal de la cámara en el futuro, como yo creía, entonces debe estar trabajando para nosotros en el futuro. Me dio una leve sonrisa. Y ya sea que creas que el futuro está escrito en piedra o no, estoy totalmente a favor de darle una mano. Hace 7 años comencé el proyecto Thomas. Durante ese tiempo, supervisé la selección y contratación de 43 hombres llamados Thomas en varios sitios diferentes, todos con una tarea muy específica. Ver los videos de Rachel desde justo antes de su implante hasta el momento de su muerte. Intenté hablar, pero mi boca seguía sin funcionar. Quería decirle que estaba mintiendo, que no tenía sentido, que era otro truco, pero creo que quería escucharlo más por mí misma. Porque no creía que estuviera mintiendo. No creía que fuera un truco. Y pensé que estaba empezando a entender. La cuestión no era que vieran los videos, por supuesto. Era cómo reaccionaron al verlos, qué hicieron y cómo eso coincidía con lo que Rachel había hecho en respuesta en el pasado. El 13% se dio por vencido después del primer día. El 38% presionó el botón rojo o el verde después del primer mensaje pidiendo ayuda y diciendo su nombre. El 22% intentó contactar con las autoridades antes de llegar a la etapa en la que se presentó a Melanie, sacudió la cabeza ligeramente. Me gustaría poder atribuirme el mérito de su presentación, pero no fue mi sugerencia. A partir del mensaje de esa chica no soy yo supusimos que en algún momento se te presentó una doble de Rachel, tal vez para matarte o disuadirte o averiguar lo que sabías. Pero hicieron falta unos cuantos intentos hasta que sentimos que estaba bien refinado y, como he señalado, solo el 27% llegó tan lejos. Y todos fallaron en la siguiente prueba, me señaló. Su nombre. ¿Ves? La chica que has estado observando, esa chica talentosa y maravillosa cuyo cuerpo se conserva en la habitación de al lado, se llamaba Rachel Donovan. Siempre me había preguntado si Rachel simplemente te estaba viendo o si había algún tipo de conexión entre ustedes dos.
Cuando llamaste a Melanie, Rachel, supe que finalmente habíamos encontrado al Thomas correcto, el punto de luz distante que nuestra Rachel estaba mirando a través del espacio y el tiempo. Tragué saliva con fuerza y noté que podía sentir la lengua, aunque solo un poco. Arrastrando las palabras, pronuncié una sola palabra. ¿Por qué? Solomon parecía sorprendido. Había pensado que eso ya estaría claro. Eres el único vínculo que nos queda con uno de nuestros mayores tesoros. Tal vez tengas una habilidad similar, o puede ser que ella haya forjado el vínculo simplemente a través de su propio talento y voluntad. Pero de cualquier manera, eres importante y tienes más trabajo que hacer. Se puso de pie y se acercó a la mesa donde encendió el monitor. Cuando cobró vida, vi que era una imagen congelada de la habitación de Rachel, una cinta pausada donde yo había dejado de mirar. Al volverse hacia mí, el hombre parecía solemne. Pasé los siguientes 5 días viendo morir a Rachel. Desde fuera, con solo mirar el monitor, no parecía muy diferente de lo que había estado viendo durante los últimos 3 años. Rachel dormía, miraba televisión, leía y pintaba. Pero había señales si uno las buscaba. Parecía cansada y tensa, y había empezado a dormir más. Y de vez en cuando, solo de vez en cuando, miraba a la cámara, a mí. Fue entonces cuando pude ver el miedo y la tristeza en sus ojos. Por dentro me sentía como una casa quemada que se derrumbaba sobre sí misma. Al principio me negué a mirar, a hacer lo que me pidieran. Solomon no se enojó conmigo, simplemente se encogió de hombros. Dijo que si bien era preferible que cooperara y que podría ayudar mucho a que mi estadía con ellos fuera más cómoda, no era obligatorio. Si tenía razón, dijo Solomon con una leve sonrisa, las cosas se desarrollarían como debían, independientemente de lo que yo quisiera o pensara que había elegido. De cualquier manera, agregó, el video estaba a punto de comenzar a reproducirse nuevamente y no se detendría durante otros 5 días. Si quería pasar ese tiempo viéndola nuevamente o no, era algo que dependía completamente de mí. Intenté no mirar, pero una parte de mí sabía desde el principio que lo haría. Tal vez encontraría alguna pista de que estaban mintiendo sobre su muerte. O Rachel podría darme algún consejo o advertencia sobre lo que debía hacer a continuación. No lo sabía. Lo que sí sabía es que no podía perder la oportunidad de volver a verla. Y a pesar de saber en mi corazón que estaba muerta y que todo lo que aparecía en el video había sucedido hace mucho tiempo, todavía sentía que al mirarlo estaba con ella de alguna manera. La habían alejado de todo lo que conocía cuando apenas era una niña, la habían atrapado durante años solo por ser especial. Experimentaron con ella. La trataron como una propiedad. Le impidieron tener amigos, familia o una vida. Y, sin embargo, a pesar de todo eso, seguía siendo hermosa. No solo por fuera, sino también por dentro. Había pasado años observándola, conociéndola de 1000 maneras pequeñas que tan pocas personas conocen realmente. Había visto su amabilidad y gracia en sus acciones, incluso cuando luchaba contra las personas que la retenían. Había visto su fuerza cuando se despertaba día tras día en su prisión y nunca se rendía. Y vi la belleza de su alma en sus pinturas, llenas de colores arremolinados y, ¿cómo era la palabra? Asombro. Ella era capaz de pintar estas cosas que veía con tanto cuidado y amor, a pesar de vivir en un mundo que la había abandonado por completo. Bueno, no la iba a abandonar. Miraría cada fragmento del video que pudiera. Intentaría grabar en mi memoria cada fotograma de ella que viera. No por ellos y su estúpido proyecto, sino por mí. Y por ella. Puede que no me quede mucho por hacer en mi vida antes de que me encierren en algún lugar o me maten, pero podría hacer esta última cosa. Rachel no moriría sola. Vi casi todo el programa, parando solo para comer rápido e ir al baño hasta los 2 últimos días. Les pedí a los guardias que lo pausaran, pero solo sacudían la cabeza y decían que Solomon dijo que tenía que funcionar normalmente hasta que terminara. Para el 4.º día, estaba en un estado de estupor. Ya había dormido un poco los primeros 3 días, pero cuando me desperté el 4.º día, me di cuenta de que habían pasado algunas horas. Había 2 bandejas de comida en la cama, una de desayuno y otra de almuerzo. Volví a mirar la pantalla con pánico, preocupada por haberme perdido algo, pero Rachel parecía estar despertándose también.
Noté que se llevaba la mano al estómago mientras se levantaba de la cama y sentí que mi propio estómago se retorcía. ¿Ya le dolía? Rachel miró a la cámara e intentó sonreír antes de moverse para preparar un nuevo lienzo para pintar. Esta fue la segunda de las 3 pinturas que pintó en esos últimos días. La primera había sido el interior de un cine antiguo desde el punto de vista de alguien sentado en una fila de atrás. En la pantalla de cine solo había la imagen de un mazo apoyado contra una pared de ladrillos. No entendí lo que significaba y me encontré examinando la imagen en busca de algún mensaje o alguna otra pista. Finalmente encontré lo que podría ser una, aunque tampoco la entendí. Rachel debió de entender que sabían lo que estaba haciendo con las pinturas y no quisieron detenerla, porque las 3 últimas las colocó mucho más cerca de la cámara. Yo todavía estaba entrecerrando los ojos y estudiando la pintura con atención cuando me di cuenta de que los asientos abatidos de la siguiente fila tenían matrículas de bronce a lo largo del borde delantero de los asientos. Aunque estaban al revés desde el punto de vista de la pintura, el ángulo era lo suficientemente bueno como para que, una vez que los viera, pudiera leerlos. 2, 43, 26, 89. No entendí nada, pero lo memoricé todo, concentrando toda mi atención en el cuadro hasta que finalmente ella lo retiró. Incluso desde ese momento me di cuenta de que pintar le estaba quitando mucho y, como me había pasado durante tanto tiempo, me encontré hablando con ella, diciéndole que se fuera a descansar antes de recordar su cuerpo en la habitación de al lado. Casi me detuve en ese momento, pero no. Tal vez ella no se dio cuenta de que le estaba hablando, o tal vez sí. De cualquier manera, que yo le hablara no podía hacer daño, y me hizo sentir un poco menos solo y triste mientras la miraba. El segundo cuadro, el que empezó después de que me desperté tras haberme quedado dormido durante unas horas, era más extraño que el resto. Parecía que estaba en una habitación con paredes curvas hechas de raíces de árboles, y en el centro de la habitación había una pequeña mesa hecha del mismo material. Algunas de las raíces que había alrededor de la habitación eran de un rojo intenso, pero otras partes, incluida la mesa, parecían quemadas y negras. Miré más de cerca y vi que podía ver la sombra de una persona sobre la mesa, unas manos que sostenían un bulto largo de forma ovalada. Lo estudié durante mucho tiempo, repasándolo una y otra vez en mi mente después de que ella me lo quitara. No podía entenderlo. Nada de eso. No era lo suficientemente inteligente y le estaba fallando. Rachel durmió mucho tiempo después de pintar ese cuadro. Luego se levantó el 5.º día, su último día, y de inmediato comenzó a trabajar de nuevo. Esta vez pintaba más rápido y, aunque la vi hacer muecas de dolor de vez en cuando, nunca perdió su mirada de determinación mientras trazaba líneas y colores en el lienzo. Cuando terminó, Rachel tomó el cuadro y lo giró hacia la cámara, dándome una pequeña sonrisa cansada mientras ella no podía verla. Estaba mirando hacia el porche delantero de una casa en algún lugar. Estaba en el campo y la vista matutina del jardín y el terreno más allá era maravillosa, pero de cerca la pintura mostraba 2 manos. Se agarraban con fuerza, sus dedos entrelazados parecían brillar de color rojo y naranja a la luz del sol naciente. Me encontré llorando mientras lo miraba. En parte se debió a que no sabía lo que significaba y a que sentía una creciente sensación de desesperación al pensar que las últimas obras de Rachel podrían ser en vano en mí. En parte se debió a que sabía que habían pasado 5 días y podía sentir que estaba cerca del final. ¿De su final? Pero había algo más que todo eso. El último cuadro, incluso con todo lo demás en mi cabeza y con el corazón tirándome hacia abajo, me dio esperanza. ¿Esperanza de qué? No lo sabía. Pero comencé a pensar que tal vez el único mensaje que Rachel tenía para mí en ese último cuadro era que de alguna manera, en algún lugar, todo estaría bien. Fuera del borde del cuadro pude ver movimiento en la habitación. Gente entrando apresuradamente con algún tipo de equipo médico. Y entonces el monitor se puso en negro. Lo has hecho muy bien, Thomas. Muy bien. Durante los últimos 5 días de video, habíamos registrado 1047 microvariaciones en el comportamiento de Rachel que creíamos que podrían corresponder a tu comportamiento. Tus reacciones y tus estados emocionales mientras mirabas el video. Como antes, los dos permanecieron sincronizados como si estuvieran en la misma habitación. Es realmente notable. Me quedé mirando a Solomon.
Escuché lo que dijo, pero no me importó. Solo quería que terminara. Fuera lo que fuese, solo quería que terminara. Se aclaró la garganta y continuó, por eso hemos decidido trasladar el implante del cuerpo de Rachel al tuyo. Esa es una de las muchas razones por las que la hemos conservado así. El cuerpo extraño seguía mostrando signos de vida todo este tiempo, pero apenas, y teníamos miedo de intentar extraerlo. Nuestra esperanza es que, dada tu conexión con Rachel, te acepte. Tal vez incluso prospere en ti más de lo que lo hizo con nuestra niña. De repente me puse de pie, y fue solo el hecho de que Solomon levantara el arma lo que me impidió atacarlo. No hables así de ella, como si a alguno de ustedes le importara una mierda. Te mataré, carajo. El rostro de Solomon se ensombreció levemente y sus labios se apretaron. No, no lo harás. Pero si las amenazas vanas te hacen sentir mejor, sigue adelante. Solo harán que las cosas sean más difíciles, no más fáciles. Sintiendo una punzada de pánico, volví a sentarme. ¿Qué es esto que me vas a poner? El hombre me miró durante varios segundos antes de responder. Tengo la tentación de no decírtelo después de tu estúpido y, francamente, hiriente arrebato. Pero seré una persona más madura. Dejó escapar un pequeño suspiro y continuó, Thomas, en algún lugar hay un árbol. ¿Un árbol muy especial? Sospechamos que es el mismo árbol que Rachel pintó para ti aquella vez, aunque no podemos decirlo con seguridad, ya que nunca hemos podido encontrarlo. O está muy bien escondido o es capaz de esconderse de quienes quiere. Me quedé mirándolo, tratando de matarlo con solo desear que así fuera. En cualquier caso, tenemos la segunda mejor opción. Un antiguo esqueje del árbol. Conseguido a un gran costo y sacrificio, y estudiado durante mucho tiempo sin mucho éxito. Sin embargo, en los últimos años nos han dado consejos de que este esqueje podría cultivarse en la tierra adecuada. Pensamos que la tierra era Rachel, pero aunque se desarrolló más en su interior, murió antes de que terminara el crecimiento necesario. Inclinándose hacia adelante, me sonrió. Sin embargo, sabemos de buena fuente que usted podría tener éxito donde ella fracasó. Luché contra ellos cuando llegaron, pero no importó. Me desperté un rato después con un dolor sordo en el pecho y una pequeña cicatriz que ya se estaba curando en la parte superior del estómago. En realidad, no me sentía muy diferente, salvo por un poquito de dolor, pero sabía que eso cambiaría con el tiempo. Tal vez tenía más tiempo que Rachel, o tal vez tenía menos. No importaba. Simplemente. Espera, ¿qué fue eso? Había una especie de voz suave, ¿de dónde venía? No provenía de la habitación. Estaba en mi cabeza. Sentí un escalofrío de emoción. ¿Quizás era la voz de Rachel? ¿De alguna manera se había quedado en el árbol que habían puesto dentro de mí? Pero no. Nunca había oído la voz de Rachel, pero sentí que no era esa. Era una voz demasiado delicada para ser escuchada o entendida y me recordaba a una música que venía de una habitación lejana y que sentías en el fondo de tu mente sin darte cuenta. Era una melodía, una especie de canción. Pero no era la canción de Rachel. Me di cuenta con un escalofrío de que era la canción de la cosa que había dentro de mí. Al principio tuve miedo, pero no duró mucho. No estaba tratando de hacerme daño. Estaba atrapado aquí igual que yo. Pero empezó a cantar. Era hora de que fuéramos libres. Me levanté y caminé hacia la puerta, y mientras lo hacía, las luces se apagaron. La puerta frente a mí hizo clic y cuando extendí la mano y giré el pomo en la oscuridad, se abrió fácilmente. ¿Cómo era posible? Y si podía hacer esto, ¿por qué no había ayudado a Rachel a salir? No hubo respuesta, pero tampoco tiempo. Ya podía escuchar botas a la vuelta de la esquina mientras el resplandor de las linternas comenzaba a iluminar el otro extremo del pasillo. Me arrastrarían de nuevo allí. Me encadenarían o me sacarían esta cosa antes de que pudiéramos escapar. Si alguna vez iba a salir, tenía que ser ahora. La voz cantaba de nuevo, empujándome a adentrarme más en la oscuridad, a correr hasta que estuviéramos a salvo. Así que escuché y corrí. Todas las puertas se abrieron para mí, cada giro me mantuvo a raya. Las personas que me buscaban gritaban órdenes por radio, preguntaban a alguien qué era lo que impedía que se pusiera en marcha el generador.
Cualquiera que fuera la respuesta, los pasillos permanecieron a oscuras mientras los recorría a ciegas pero sin caer, perdido pero sin ser encontrado. Cuando llegué a la última puerta, la abrí y vi una tarde luminosa. Mis pulmones ardían un poco por el primer aire fresco y no reciclado que había respirado en una semana. Parpadeando, esperé a que la voz me dijera a dónde ir, pero se había quedado en silencio. Cerré la puerta mientras el pánico comenzaba a crecer en mi pecho. Todo esto y yo me atraparía porque no sabía a dónde ir. Estaba afuera de un edificio marrón sencillo en el medio de la nada. Había un camino que salía a la derecha y a la izquierda había el bosque de Raquel, desde su primer cuadro hasta mí. Supe inmediatamente que era el mismo bosque, y no solo porque coincidía tanto con la pintura. Sentí una extraña sensación, como si fuera una especie de magnetismo, o como si los pájaros supieran hacia dónde volar. Miré a mi alrededor por un segundo y sentí que me estaban atrayendo cuando volví a mirar ese bosque. Eso era correcto. De alguna manera, supe que ese era el camino que debía seguir. Así que fui. Había llegado al borde del bosque cuando oí el ruido de unos hombres que se acercaban al edificio. Pensé en esconderme, pero sabía que era una mala idea. Me atraparían y sentí el impulso de adentrarme más en el bosque. Seguí adelante, corriendo a una velocidad casi temeraria, pero sin tropezar ni trastabillar mientras avanzaba. De vez en cuando oía un ruido detrás de mí cuando se dispersaban para buscar, pero los sonidos se hacían más débiles a medida que corría. Casi pensé que los había perdido para siempre cuando oí una tos breve que se apagó rápidamente a mi izquierda. Alguien se había acercado sin que yo lo supiera. Presa del pánico, busqué cualquier lugar donde pudiera esconderme. Solo había arbustos y árboles y, allí, un pozo. No solo un pozo, sino el pozo de Rachel, con las mismas paredes de piedra gris desgastada cubiertas con una tapa de madera desgastada. Sentí un momento de felicidad al reconocerlo, pero luego se desvaneció. ¿Cómo ayudó eso? Revisarían el pozo si lo encontraban, y yo no tenía forma de bajar sin lastimarme o quedarme atascado. Entonces se me ocurrió una idea. Agachándome y manteniéndome cerca de la maleza, me acerqué al pozo y empujé con cuidado la tapa. Al principio se resistió, pero cuando empujé un poco más fuerte, el círculo de madera se deslizó lo suficiente como para que pudiera verse claramente que alguien lo había movido. Eché un vistazo alrededor y me adentré lentamente entre los arbustos mientras oía suaves pisadas que se acercaban. Tenemos que comprobarlo. ¿Crees que se fue al pozo? Espero que no. Si lo hizo, probablemente se rompió el cuello y entonces nos toca a nosotros. Pude ver a los dos hombres acercándose. Ambos llevaban chalecos antibalas oscuros y llevaban rifles de asalto. El mayor de los dos se encogió de hombros y miró al otro. Es mejor eso que pensar que estaba escondido allí y no lo comprobamos. El hombre más joven asintió con irritación. Voy a mirar. Se acercó al pozo y apartó la tapa de madera, que cayó al suelo con un ruido metálico. Al pulsar un botón de su rifle, se encendió una linterna en el cañón. Empezó a apuntar hacia el pozo mientras el otro seguía mirando en todas direcciones. Me preocupaba que me viera si me movía, pero no podía esperar. Solo tenía que mantener la calma. Pensar despacio y moverme rápido. Seguía esperando oírles gritar o sentir que algo o alguien me golpeaba por la espalda, pero no sucedió nada. Cuando la luz de la tarde empezó a disminuir, vi que los árboles se iban aclarando más adelante. Me estaba acercando a una carretera. Parecía una carretera pública normal, con varios coches pasando en un sentido u otro mientras salía del bosque y subía la colina hacia el asfalto. La idea de hacer autostop, especialmente tan cerca de donde me tenían retenido, me daba miedo, pero no veía otra opción. Llevaba pantalones de chándal y una camiseta que me habían dado y mis propios zapatos, pero no tenía dinero, ni identificación, ni teléfono. Mi única posibilidad era alejarme lo suficiente para intentar conseguir ayuda. Me sobresalté un poco al oír el silbido de los frenos hidráulicos cuando un camión grande se detuvo junto a mí. La ventanilla del pasajero bajó y un hombre mayor, de pelo blanco y bigote canoso, se inclinó hacia mí y me miró. Pareces perdido, hijo. ¿Necesitas que te lleve? Miré hacia la puerta del camión. Tenía un logotipo que decía Martínez & Sons Construction and Hauling.
Debajo había un dibujo animado de un hombre golpeando una pared con un mazo. Volví a mirar hacia arriba y le sonreí. Sí, señor, lo hago. Me desperté 5 horas después cuando llegamos a una parada de camiones en algún lugar de Nevada. Había planeado permanecer despierto durante todo el viaje, pero eso solo duró unos minutos antes de que el cansancio me venciera. Miré a Oliver Martínez y me sonrió con los dientes bien abiertos. Estoy cansado, pero tú estás exhausto. Tengo que cargar combustible, ducharme y comer algo. Después de eso, me voy a California. Si quieres seguir conduciendo, vuelve en 1 hora, ¿te parece bien? Asentí y le agradecí nuevamente por el viaje mientras salía. Me sentía aturdido por haber dormido, pero por lo demás bien. Solo necesitaba decidir si este era un buen lugar para pedir ayuda o si debía seguir viajando con Martínez. Parecía un tipo muy agradable y probablemente intentaría ayudar si pudiera, pero quería evitar poner a más personas en peligro si podía evitarlo. Miré a mi alrededor y vi que estábamos en un pueblito bastante agradable. Decidí ir a echar un vistazo durante unos minutos y luego decidir qué hacer. Estaba a solo 3 cuadras de la calle cuando vi las luces parpadeantes a lo lejos. Era un cine. A medida que me acercaba, sentí que se me oprimía el pecho. Era la luz del cuadro de Rachel. Hola. Bienvenidos al Fénix. El chico que estaba en el mostrador de dulces del teatro parecía un poco más joven que yo, y aunque parecía bastante amigable, también parecía un poco preocupado. Si estás aquí para ver la película de terror, me temo que la segunda película dura unos 30 minutos. Sin embargo, puedo darte la mitad del precio si quieres verla. Sacudí la cabeza y traté de no parecer tan extraña y loca como me sentía. No, está bien. Bueno, reconocí este lugar por un cuadro que pintó un amigo mío. Así que vine a preguntar si sabías algo sobre ella. Arqueó las cejas y se encogió de hombros. Está bien, es raro. Sonrió y agregó, es raro, pero interesante. ¿Quién es ella? Tragué saliva. Su nombre es, era Rachel Donovan. Esperaba que se viera sorprendido, emocionado o enojado, pero me di cuenta de inmediato de que el nombre no le decía nada. Sacudió la cabeza y se encogió de hombros nuevamente. Lo siento, eso no me suena de nada. Diría que podrías preguntarle al dueño, pero está de vacaciones esta semana. Asentí y busqué en mi mente algo más que preguntar, alguna manera de hacer que este lugar fuera tan importante como lo habían sido sus otras pinturas. ¿Hay algo único en este lugar, su historia o algo así? El hombre sonrió. Amigo, claramente no eres de aquí. Este lugar es súper aburrido. No solo el teatro, sino toda la ciudad. Frunciendo el ceño, añadió, lo único que sé sobre la historia de este lugar es que aquí había una casa que se quemó. Esto fue como en los años 20 o 30, cuando esto ni siquiera era parte de la ciudad. No podría decirte nada más sobre el lugar, pero aún así apuesto a que es lo más interesante que ha sucedido aquí. Dejé escapar un suspiro de decepción. ¿Está bien? Bueno, gracias. Me di la vuelta para irme cuando el chico volvió a llamarme. Oye, lo siento por no haberte podido ayudar más. Si vuelves, te conseguiré un descuento en una película. A mitad de precio. Si no estoy trabajando, diles que Marsal dijo que estaba bien. Saludé con la mano e intenté sonreír mientras me dirigía hacia la puerta con el corazón apesadumbrado. ¿Por qué me trajiste hasta aquí, Rachel? ¿Qué hay aquí que pueda ayudar? Estaba afuera otra vez, mirando fijamente los brillantes letreros parpadeantes del teatro como si fueran a darme algún tipo de señal secreta, cuando noté movimiento con el rabillo del ojo. Había un callejón que corría a lo largo del teatro y que iba detrás de él hacia algo. Fuera lo que fuese lo que había allí atrás, la luz de una lámpara de seguridad distante proyectaba sombras a lo largo de la pared del callejón, y esas sombras se movían. En lugar de sentir miedo, me sentí emocionado cuando empecé a caminar por el callejón. Rachel me había guiado hasta allí y solo tenía que confiar en que había una razón para ello. Seguir buscando hasta que... Las sombras las hacían las hojas que se movían con el viento y yo no podía sentirlas. Cuando llegué al otro extremo del callejón, vi que había un pequeño patio trasero detrás del teatro, rodeado por una valla de alambre, y al otro lado de la valla estaba el árbol del cuadro de Rachel.
con su corteza retorcida de un rojo intenso y su espuma de hojas verdes ondeando de un lado a otro en el aire nocturno. Sentí una oleada de calor en el pecho cuando el lejano canto comenzó de nuevo. Este era el lugar. El árbol especial que no se podía encontrar a menos que quisiera que lo encontraras. Se encontraba en el borde de un pequeño terreno cubierto de maleza, rodeado por todos lados por edificios y jardines, de alguna manera olvidado cuando lo que fuera que alguna vez fue esta tierra se dividió. Y a pesar de su ubicación, tuve la fuerte sensación de que era el primero en verlo en mucho tiempo. Al trepar la valla, sentí que un alambre dentado se clavaba en mi pierna y me desgarraba los pantalones mientras caía por encima. Sangraba un poco, pero apenas lo noté. Ahora podía oler el árbol, y era un olor rico y agradable, diferente a cualquier otro que hubiera olido antes. Al extender la mano hacia él, sentí que el canto se hacía más fuerte a medida que lo tocaba. Me sentí más fuerte y menos asustada entonces, y cuando vi la luz abriéndose en sus raíces, no temblé, sonreí. Había un túnel oculto bajo el árbol. Un túnel lleno de aire con un olor dulce que era como el del árbol, pero también diferente. Y el túnel no era oscuro, no, en absoluto. Brillaba con su propia luz dorada que me llamaba, me impulsaba a seguir adelante. La lluvia comenzaba a caer mientras miraba alrededor del oscuro terreno. Tuve la sensación de que estaba dejando atrás este mundo. Y descubrí que no me importaba en absoluto. El túnel había seguido creciendo, descendiendo suavemente y lo suficientemente alto como para que pudiera entrar sin agacharme. Las raíces del árbol seguían creciendo, entretejiéndose a través de las paredes de tierra a medida que avanzaba más. Miré hacia atrás y vi que el túnel se había cerrado detrás de mí, pero no me sorprendió. El camino hacia adelante era el único que importaba. Caminé durante lo que pudieron haber sido horas, pero nunca me sentí cansado ni hambriento. Y nunca me preocupé de estar perdido, aunque no tenía idea de dónde estaba ni a dónde iba. Aún así, sentí una oleada de felicidad y emoción cuando doblé una esquina y vi algo en el túnel que tenía delante. A medida que me acercaba, me di cuenta de que era una pared de ladrillos, pero justo cuando comencé a pensar que había encontrado un callejón sin salida, la pared se desvaneció y reveló una habitación oscura. Me detuve al borde del túnel y miré hacia el suelo de lo que parecía un sótano. Estaba vacío, pero a la luz del árbol pude distinguir algo grabado en el suelo. ¿Era el número 2? Sentí que se me aceleraba el pulso al recordar el cuadro de Rachel con los asientos del teatro y luego salí a la habitación. Era el sótano vacío de una casa y, cuando subí las escaleras y abrí la puerta, vi que el resto de la casa también estaba vacío. No había luces encendidas, pero la luz del sol entraba por todas las ventanas y, a lo lejos, podía oír lo que parecían pequeñas olas rompiendo en una playa. Quería salir y ver dónde estaba, pero me obligué a comprobar primero si había gente o pistas en la casa. Pero no había ninguna. La casa estaba completamente desprovista de cualquier señal de gente, salvo el número grabado en el suelo. Sentí un hormigueo en la nariz por el aire salado cuando salí. La casa estaba cerca de la playa, en lo que pronto descubrí que era una pequeña isla desierta, y me di cuenta, sin sorpresa alguna, de que reconocía la casa por el cuadro de Rachel. Cuando salí del porche, no vi señales de gente, pero no estaba completamente solo, porque a cierta distancia de la casa estaba el árbol. Sabía que no podía ser el mismo árbol que estaba en el terreno abandonado, pero al mismo tiempo sabía que lo era. O al menos una parte diferente del mismo árbol que hizo los túneles y apareció en mi viejo mundo y en cualquier lugar que fuera este. Porque había empezado a tener ese pensamiento tan pronto como salí de la casa. No creía que este fuera mi mundo. No exactamente. Podía haber una isla más grande a cierta distancia, y podría haber gente en ella. Hoteles, autos y aviones. O podría no haberlo, ya que esas cosas podrían no existir aquí. De cualquier manera, mi nueva intuición se estaba fortaleciendo, y podía decir que él, ¿cómo se llamaba? El engaño, no, la textura de las cosas era diferente de alguna manera, aunque solo fuera un poco. No era mala ni aterradora, solo diferente. Aún así, después de un par de horas explorando la isla y revisando la casa, comencé a sentirme terriblemente solo, incluso con el árbol cerca. Decidí volver al túnel y seguir adelante. La pared del sótano se desvaneció cuando me acerqué a ella y entré nuevamente en los túneles.
Poco tiempo después encontré mi segunda versión de la casa. Al igual que la primera, la pared se desvanecía en un sótano, pero esta no estaba vacía. Era una especie de taller, lleno de herramientas con las que no estaba familiarizada. Miré hacia abajo y vi el número 43 grabado en el suelo. ¿Quién estaba haciendo eso? ¿Y por qué? Iba a explorar la casa, con más cuidado esta vez, ya que parecía que había gente allí, pero me quedé paralizado. Apoyado contra la pared de ladrillos, junto a una pequeña pila de tablas, había un mazo. Tratando de no hacer ruido, me acerqué sigilosamente y lo recogí antes de volver al túnel. Cuando yo era pequeña, antes de que papá muriera, a él le encantaba cazar. Nunca lo acompañaba y no recordaba mucho de lo que cazaba, pero sí sé que tenía un viejo sabueso que había tenido desde antes de que yo naciera. El perro solo lo amaba a él, bueno, a él y a estar tras la pista de algo. Cuando Rocker, su nombre era Rockefeller, percibía un olor, era como si estuviera en trance. Iba y venía, de un lado a otro, y al mirarlo, parecía que estuviera teniendo un ataque, perdido y seguro al mismo tiempo. Pero, supiera o no supiera Rocker, siempre encontraba lo que buscaba. Ahora me sentía como Rocker. Me movía cada vez más rápido a medida que tomaba una curva y otra. Sentía que estaba siguiendo el rastro de algo o viajando en recuerdos que no tenía. Agarrando el mazo con fuerza, podía escuchar el zumbido creciente de la música distante en mi cabeza mientras giraba la última esquina, y luego se hizo el silencio. Había otra pared de ladrillos y, cuando me acerqué, se cayó. Era otra habitación del sótano, pero esta era mucho más pequeña. Contenía una mesa, un arcón de ropa y una vieja cama de metal que se había roto en pedazos. En la pared de ladrillo del fondo, una mujer estaba usando una de las patas de metal de la cama para atacar la pared y lo que fuera que estuviera detrás de ella. Sentí que la cabeza me daba vueltas mientras la miraba desde atrás, y cuando ella se giró para mirarme, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el miedo, sentí que el mazo se me escapaba de las manos mientras me tambaleaba hacia atrás contra la pared ahora sólida. Apenas podía respirar, pero logré pronunciar una sola palabra. ¿Raquel? La mujer me miró con una expresión menos temerosa pero aún cautelosa. Tenía la pata de la cama parcialmente levantada en señal de advertencia. Sí, ¿te conozco? Era ella, pero no lo era, como el árbol de la isla. Esta Rachel parecía unos años mayor, aunque en ese momento parecía estresada y confusa. Sus ojos no parecían estar cargados por la misma tristeza silenciosa que había llegado a reconocer observando a la otra Rachel durante todo ese tiempo. Aún así, no sabía cómo responder a su pregunta y no sonar espeluznante o loca. La miré fijamente por un segundo, dudando, cuando ella hizo otra pregunta. «Saliste del túnel del árbol, ¿verdad?» Asentí, agradecido por algo que podía responder fácilmente. Me miró y me preguntó, ¿de dónde vienes? De antes del túnel, quiero decir. Me sonrojé mientras intentaba pensar en las palabras adecuadas. Bueno, yo vengo de Texas. Originalmente, quiero decir. Me sonrió por un segundo antes de reprimirse y tratar de parecer seria de nuevo. Sí, vale. Pero, ¿sabes cómo funciona el árbol? ¿Cómo te enteraste del túnel? ¿Cómo llegaste aquí? Suspirando, me froté la cabeza y comencé a hacerlo. Mira, sé que esto sonará loco, pero tenía un trabajo cuidando a una mujer atrapada en una habitación, y esa mujer eras tú, u otra versión de ti, y ella me pidió ayuda, y no pude ayudarla y luego me llevaron. Y descubrí que había estado muerta durante mucho tiempo, pero que podía verme en el futuro y luego pusieron algo del árbol en mí que había estado en ella que la mató y luego escapé y luego descubrí dónde ir para encontrar el árbol a partir de cosas que ella había pintado y de alguna manera, supe cómo entrar en los túneles para encontrar diferentes lugares, y estoy bastante seguro de que los túneles conducen a mundos diferentes y conseguí este mazo y luego. Espera un momento. Maldita sea. Respira hondo. Te vas a desmayar. Volvió a sonreír y esta vez no intentó ocultarlo. Miró lo que quedaba de la cama, hacia donde estaba el mazo en el suelo. ¿Y dijiste mazo? Golpear. Así que sí, te creo. Golpear. Yo también he estado en esos túneles.
Mi exnovio me engañó para que me mudara aquí y así poder atarme al árbol en su lugar. ¿Golpear? Bueno, no me atarías al árbol literalmente. Ocuparía su lugar como, ¿qué? ¿El amigo del árbol o algo así? Realmente no lo sé. Es todo bastante jodido y no lo entiendo del todo. What? Pero lo que sí entiendo es que el cabrón me tapió aquí. Al principio, pensé que con el tiempo podría ir sacando algunos ladrillos, pero no. Esta vez puso una capa de hormigón en el exterior. El bueno de Bill. O Justin. O como sea. Ahora pienso principalmente en el como Fuckface. ¿Golpear? Esto está tardando una eternidad. Me acerqué y puse la mano sobre el mazo. Déjame hacerlo un rato. Podemos turnarnos. Habíamos quitado incluso más ladrillos de los que ella ya había logrado, pero la pared de hormigón apenas empezaba a mostrar pequeñas grietas. Quería seguir mirándola, que me hablara, pero sabía que estaba cansada. Asintió de mala gana y soltó el mazo. Antes de golpearla, la miré. ¿Cuánto tiempo llevas aquí así? ¿Golpear? Rachel frunció el ceño. Es difícil decirlo con seguridad, pero creo que unos 8 meses. Dejé caer el martillo de nuevo mientras abría mucho los ojos. ¿Cómo sobreviviste todo ese tiempo? Su ceño se profundizó. Es el árbol. No me deja morir. Me sumerjo en el túnel todos los días un rato y nunca tengo tanta hambre ni sed. Entonces se me ocurrió una idea, ¿por qué no escapaste por los túneles? Ella negó rápidamente con la cabeza. No, gracias. Ya he tenido suficiente de ver otros mundos. Algunos de ellos no son tan agradables. Y no quiero estar más atada al árbol de lo que ya estoy. Solo quiero salir de aquí, entrar en mi propio mundo, y luego puedo intentar descubrir cómo liberarme de mi conexión con el árbol para siempre. Rachel se encogió de hombros. Lo habría hecho eventualmente con las estúpidas partes de la cama, pero quién sabe cuánto tiempo habría llevado. Sonrió de nuevo. Estoy muy feliz de que hayas venido a ayudar y hayas traído un mazo contigo. Le devolví la sonrisa y asentí mientras volvía a levantar el martillo. Yo también. ¿Golpear? Los dos sudábamos a gatas cuando nos arrastramos por el agujero que habíamos hecho en la pared exterior. Rachel me dijo que creía que su exnovio se había ido hacía tiempo, pero que no estaba segura, así que teníamos que tener cuidado. Cogimos el mazo de dentro de la habitación y nos dirigimos hacia las escaleras. La casa estaba decorada pero tranquila y no vimos señales de nadie cuando caminamos hacia la puerta principal y la abrimos. Afuera, el sol estaba saliendo en un nuevo día y cuando salimos al porche, salté un poco cuando Rachel tomó mi mano y me la apretó. La miré. No había podido ayudar a la otra Rachel, pero tal vez ese nunca había sido el objetivo, porque ahora pensaba que ella había podido ver más que solo otros lugares o el futuro. Había podido ver otros mundos y posibilidades. Como en este caso, donde otra versión de ella estaba atrapada y necesitaba ayuda. Un lugar donde no me perseguirían y ella podría ser libre. Al final, incluso cuando sabía que se estaba muriendo, Rachel había estado decidida a ayudarnos a estar juntos y ser felices. El sol de la mañana pintaba hermosos colores en el rostro de Rachel y, al mirarla a los ojos, vi cuánto se parecía a la mujer que yo había observado, cuidado y tratado de salvar. La mujer que, al final, me había salvado a mí. Quería decirle tantas cosas a Rachel, hacerle tantas preguntas, pero todo eso podría venir después. Apreté su mano y la acompañé para alejarme de la casa.